parece el Fondo de Capital? Bueno, vieron que finalmente se detuvo la votación, no se lograron los votos necesarios. No se enterró la cosa, se pospone. Hay que ver si entran algunas modificaciones, qué opinan después. Pero capaz que es hora de, sobre todo en estos tiempos, ¿viste? Donde estamos escuchando todo el tiempo hablar de cosas, de presupuestos que se acortan, ¿no? Que no se aprueban, paralelamente de recapitalizaciones, de empresas públicas, y en el medio un fondo de capital por 250 millones de dólares. Pero a ver, ¿en qué país realmente estamos viviendo? ¿En el que podemos darnos esos lujos o hay que aprender a ver las cosas todas por separado? Y que después no haya un gremio o un sindicato que reclame mayores aumentos salariales a la vista de todos estos millones de dólares que surgen por otro lado. Sí. Bueno, pero entonces vamos a aprender a leer las cosas como hay que hacerlo. Si es que hay alguna lectura para hacer, ¿no? Director, vamos con el tape de presentación. Estas son las 20 obras que están previstas. Ustedes ven que están diseminadas por toda la capital, pero básicamente en el centro y en la zona oeste son las que se llevan las principales obras. El total es de 250 millones de dólares, es lo que está previsto para estas 20 obras. Pero vamos a hablar de las principales 3 obras principales en cuanto al monto que está previsto. Una de ellas es la de la Bahía del Cerro. Ayer se va a hacer una rambla nueva, también un parque, una zona integrada. Va a tener también para acceso para discapacitados. Se incluye ese gran parque al lado de la Rambla Nueva del Cerro. La segunda tiene que ver con la unidad alimentaria de Montevideo. Se va a estar trasladando a la zona de La Tablada, lo que es el mercado modelo. Por allí se venden el 70% de las frutas y verduras. Es importante también entonces para la Intendencia tener una unidad que sea un polo logístico en el tema alimentación y que va a estar ubicado también en una zona que necesita también de cambios importantes. Y por último, la tercera obra que va a estar destacada es la que tiene que ver con la cuenca del Casaballe. En ese caso, la Bahía del Cerro es la que se lleva más, como decíamos, 34 millones y medio, luego la unidad alimentaria con 30 millones de dólares y por último la cuenca de Casaballe, que también tiene previsto unos 30 millones de dólares. En ese caso es la más completa, si se quiere, porque tiene obras para los cursos de aguas, para mejorar su calidad, también en lo que tiene que ver con viabilidad. Va a haber un parque nuevo también en la zona allí de Casaballe. Se va a estar construyendo veredas, parques y plazas nuevas en toda esa zona. Esto entonces es lo que está previsto. Mostramos solamente 3 de lo que son las 20 obras que tiene previsto este Fondo Capital, que está aguardando entonces ser aprobado por la Junta Departamental. El proyecto necesitaba mayoría especial de 21 votos, por lo que era necesario el apoyo de los ediles de la Concertación, porque los blancos ya habían dicho que no votarían. Al principio de la sesión, el Frente creía contar con el respaldo de la Concertación, pero finalmente no se dio, y entonces el proyecto será vuelto a analizar en febrero. La lluvia de propuestas, de modificaciones, de ideas, de alternativas de financiamiento para lo que nosotros entendíamos era un plan vital para Montevideo, nunca llegaron. Efectivamente, creo que la oposición lo que pauta es su interés por auditar el gobierno de Montevideo. Y aún así nosotros entendimos que votarlo hoy no tenía sentido porque eso inhibiría la posibilidad de seguir avanzando en un fondo capital que realmente, si hay voluntad política para un desarrollo en la infraestructura de Montevideo, se vean obligados a hacer propuestas que realmente sean serias y sustentables desde el punto de vista del financiamiento. La oposición dice estar contenta con este resultado. Nos hubiera gustado muchísimo que se terminara de votar hoy, que hubiera salido negativo. La verdad que la bancada de la Concertación y el partido de la Concertación se mostró muy unido y se mostró muy acorde a sus propuestas durante toda la campaña y sobre todo respaldando a la gente que nos votó y nos votó para no endeudar más a los montevideanos. Porque este fideicomiso lo único que hacía era endeudar a los montevideanos sin ofrecer ninguna obra que sea de prioridad. El Fondo Capital fue una promesa de campaña del intendente Daniel Martínez, un fideicomiso de 250 millones de dólares para hacer 20 obras de infraestructura en Montevideo. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el programa de hoy. Edil de la Concertación, Diego Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Y alcalde del municipio A, Gabriel Otero. Lo invitamos porque además es uno de los municipios que recibe el mayor presupuesto, ¿no?, para obras. Cortito primero. Pero se armó lío. ¿Llegó a armarse lío en la votación? No, antes que nada, buenas tardes al panel y a la tribuna y a ti, Victoria. No se armó lío. Simplemente... ¿Hubo griterío y amenazas? Sí, hubo un poco de griteríos en las barras, amenazando que si no salían las obras. Bueno, no, entre ediles. No, entre ediles, la verdad, yo particularmente no
no he visto nada, simplemente fue sí una discusión acalorada, un tema bastante importante y relevante para la capital, que estaba mucho en juego, como por ejemplo endeudar 20 años a Montevideo en una intendencia que no tiene caja. Y bueno, fue una discusión interesante, en donde parecía estar los votos, después parecían que no estaban los votos, y en donde el Frente Amplio, en vez de ponerlo a disposición y votarlo, lo que hizo fue retirarlo y mandarlo a Comisión de Legislación, que se va a tratar en el mes de febrero del próximo año. Bien, intentemos ordenar por lo menos la forma de mirar el tema. Estamos hablando, cuando se habla la Intendencia no tiene dinero, no, hablemos de lo que es la herramienta financiera en sí misma, ¿no? El fideicomiso en sí mismo. ¿Hasta qué punto realmente estamos hablando de que se comprometen arcas de la Intendencia? ¿Hasta qué punto se comprometen fondos nuestros de cada uno de los montevideanos? ¿O hasta qué punto justamente es otro tipo de figura o de herramienta que nosotros no la vamos a sentir en el bolsillo y que como contrapartida vamos a tener una mejor ciudad? Y después el otro punto es, ¿todo esto es por una mejor ciudad? ¿Son obras primordiales? ¿Todas? ¿O algunas realmente son un lujo para el Uruguay de hoy, como tener un parque Temaiken como en Buenos Aires, que es lo que se piensa hacer con el Parque Lecoq? ¿Estamos en condiciones de darnos ese lujo? No sé, pregunto. ¿La cuenca de... ¿no les parece que es un lujo? Pero eso me parece debatible. Una ciudad tapada por la mugre es un lujo. Me parece Una ciudad debatible. tapada por La cuenca de Casaballe es una cosa, la unidad alimenticia es otra cosa. Pero a ver, son varias obras, ¿no? Son varias. Por eso también poder analizar si en su conjunto son tan primordiales o debiera plantearse otro camino, y el de ir obra a obra, no lo sé. Las dos preguntas quedaron claras, ¿no? Bien, sí, Sí. Cualquier cosa te La digo que me la vas a financiación reiterar, primero. pero antes que nada decir y dejar bien en claro que el Partido Nacional no se opone a obras. Es decir, el Partido Nacional considera que Montevideo sí necesita obras y está afín a que se desarrollen obras en la capital. Tenemos una ciudad bastante deprimida en materia de infraestructura y es obvio que necesitamos obras para que todos los montevideanos podamos disfrutar. Con respecto a tu pregunta, el tema de la financiación, mira, también para recordarles aquí a los televidentes, el intendente Martínez cuando asume, al mes había mandado a la Junta una solicitud de una línea de crédito por 30 millones de dólares que se le iba a dar el Banco de la República porque no tenía plata, porque no tiene para pagar gastos de funcionamiento y operacionales, lo básico, proveedores, te caía el proveedor del papel a cobrarte, la Intendencia no tenía plata. Te caía el del agua, la Intendencia no tenía plata. Entonces, por eso pide una línea de crédito de 30 millones de dólares y el día anterior a la votación, el propio secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich, salió diciendo que habían heredado una Intendencia sin caja. Por eso pedían 30 millones de dólares. Por eso digo, no es culpa del ingeniero Martínez, sino de las anteriores administraciones que le dejaron una Intendencia vacía. Con respecto a la financiación, este fideicomiso por 250 millones de dólares, a pagar en 20 años, es decir, endeudan 4 administraciones para adelante, se financia con el principal ingreso que tiene la Intendencia. Una Intendencia que no tiene caja se financia este préstamo con el principal ingreso que es el SUSIBE, la patente de rodados. El 25%. Exacto. Entonces, si decimos que no tenemos plata y ponemos en juego los únicos recursos y que ingresan a la Intendencia fijos, Ahora, bueno, es O sea, el estás generando SUSIBE... un déficit de 25% del SUSIBE que te iba a entrar anualmente. O sea, de lo que te entra anualmente estás resignando para el Fondo Capital un 25% de lo que te entra por SUSIBE, ¿no? exacto. Bien, es realmente el SUSIBE el componente mayor de Es el esta principal financiación. ingreso de la Intendencia. No, no, sí, eso sí. Sí. Pero digamos, para la conformación del fideicomiso. Sí, sí, por supuesto. Parte viene de SUSIBE. No, todo y, viene de SUSIBE. ¿Y los privados? Todo es ¿Asociaciones con SUSIBE y de privados, pero el principal no ingreso, le pagás al o sea, de financiación que tiene este Fondo Capital, Es el SUSIBE. es el SUSIBE. Una Intendencia, insistimos, que no tiene caja y que recauda por día, también hay que tenerlo claro y para decirlo a los televidentes, 2 millones de dólares de domingo a domingo. ¿Y en qué se gasta? Los 2 millones de dólares, Sí. sueldos, ¿Qué porcentaje es el sueldo? es 50 y pico por ciento de sueldos. Para ahora va muy poco. Aparte también hay que dejar bien en claro esto. Insistimos, no nos oponemos a obras, pero al ingeniero Martínez, en la agrupación departamental de gobierno, encabezada por el senador Lacalle Pou, tuvimos una reunión muy amena y la verdad que estuvo muy bueno y destaco ese gesto político que se puede dar en Uruguay de juntarse dos actores políticos de relevancia que puedan tratar un tema importante y discutirlo. Yo fui parte. Le dijimos, mirá, nos parece que estaría bueno poner la casa en orden y saber cómo está la casa. Entonces, hagamos una auditoría interna,
sepamos cómo están los números de la Intendencia y si amerita a un fideicomiso, bueno, lo conversamos. Y además queremos saber en qué se va a destinar el presupuesto quinquenal. Son 600 millones de dólares por año que todavía no sabemos en qué van a ir destinados. Nosotros en Comisión de Legislación, y quien te habla particularmente, solicitaba a nuestros compañeros del Frente Amplio que dejemos este tratamiento del tema Fondo Capital para más adelante. Para después del presupuesto. Exacto. Es decir, seguir trabajando el Fondo Capital, pero esperemos a que venga el presupuesto, esperemos la auditoría y después vemos si votamos el Fondo Capital. Pero el Frente ¿Y Amplio, contra eso qué argumentación hay? bueno, el Frente Amplio nos decía que Montevideo estaba urgido por obras y que había que votarlo lo antes posible. Y no lo dice Diego Rodríguez, ingresó como grave y urgente a la Junta Departamental de Montevideo. Se trató el jueves pasado como grave y urgente. Y cuando vieron que no tenían los votos, lo quitaron y lo pasaron a comisión en febrero. Es poco serio. ¿Qué opina usted como alcalde del municipio que habría sido de los mayores beneficiarios en este plan de obras? Bueno, en primer lugar, se manejaron tantos números, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Se manejaron tantos números que a veces creo que se corre el riesgo de que el televidente, el vecino, estoy pensando ahora en los vecinos que viven sobre Caminos Civils, las cooperativas, ese gran barrio que hay, que la suerte está echada para ver si se puede hacer una obra que es de una magnitud importante, de gran importancia y que además genera condiciones de vida de todo tipo. Entonces, se tiran tantos números arriba de la mesa que se pierde lo importante, con muchísimo respeto, ¿no? Que es la gente esperando la obra y que Montevideo necesita obra e infraestructura no es nuevo. Y que endeudarse para llegar a la misma siempre ha sido así, tampoco es nuevo. Cambia la figura del endeudamiento con el fideicomiso. Sí, lógicamente, no es el préstamo BID del saneamiento o de obras de vialidad, pero no hay que perder la perspectiva de lo que Montevideo precisa y creer, en primer lugar. Claro, pero es dentro de lo que Montevideo precisa, hay Sí. 17 obras en este listado de plan de obras. Perfectamente. ¿Precisa las Victoria. 17? Yo creo que dentro de las 17 obras que se describen hay prioridades, no hay duda de eso. Lo dije hace un par de semanas cuando vine aquí. Yo creo que la parte de los realojos, por ejemplo, es sin duda lo prioritario. Estoy Pero ahí no se convencido. cruzan incluso Pero con va- programas que ya hoy existen Sí, y que está están bien. financiados. Sí, sí, y va de la Porque mano con le- esos ¿cómo? programas. Es decir, la Intendencia hace obras de infraestructura para vivienda que se complementan con el Ministerio de Vivienda, etcétera. Eso no hay duda. Pero destina un porcentaje importante, y no de ahora, de hace muchísimos Exacto, años. sí, sí, sí. Y eso sigue siendo importante. Y sigue siendo importante también tener, yo no sé de dónde sale la comparación con Temaiken, que no conozco. Conozco el Parque Lecoq, que es muy bonito, y que invito a todos a ir. Es lindísimo, Estuve el martes sí. pasado con 200 abuelos que festejaron, hicieron una fiesta de fin de año de la tercera edad, y que invito a ir. Pero por eso es ¿Y por qué lindísimo, no se con puede más razón. mejorar esa infraestructura? ¿Y es necesario? ¿No está lindísimo así? Está muy lindo, ¿y por qué no se puede mejorar? ¿Y por qué no se puede generar un mejor parque para los montevideanos? Porque Montevideo, que dentro de los ingresos que Diego decía que tiene, y que yo no tengo todos los números, dentro de ese menos del 50% que se lleva al rubro cero, los salarios, los trabajadores cumplen un papel fundamental. Es decir, los 1000 funcionarios de limpieza son sueldos y son los que limpian nuestra ciudad. Los barrenderos, los que hacen los cambios de luminarias. Entonces, cuando hablamos de rubro cero, hablemos que son obras también. No creamos que el dinero de los sueldos de los trabajadores es un gasto, es una inversión. Entonces, está bien, yo te escuché varias veces y respeto tu opinión, pero creo que el enfoque de lo que necesita Montevideo pasa bien por fuera de lo que es la realidad tributaria y de cómo se administra. Yo creo que esas obras necesitan una financiación diferente. Creo que la necesitan y creo que se va rumbo a eso, porque tengo mucha confianza en la política. Hago política porque creo que los grandes cambios van a venir a partir de la política y creo que Diego y que varios ediles más van a poder trabajar de aquí a febrero y ponerse de acuerdo y vamos a ver esas obras. ¿Y cómo va a reaccionar, por ejemplo, ¿no? Hace poco le ocuparon la oficina del propio intendente, funcionarios de la intendencia. Esas reacciones, cuando se supone que no se pueden contemplar determinados reclamos por faltas de dinero, de pronto sí va a aparecer dinero para otras cosas que no es que no se necesiten, en algunos casos más, en otros menos, era debatible. ¿Dónde están las prioridades ahí? Bueno, las prioridades en
En cuanto a la obra, queda claro, los trabajadores también juegan su partido por su salario, es decir, no me gustaría entreverar el tema del conflicto realmente con lo que discutimos hoy, que es el Fondo Capital y lo que respecta sobre todo al municipio A, porque insisto, Realojos, a la gente de Camino Civil, el Camino Civil, todo lo referente a la Rambla, todo el impacto fuerte que puede tener para la zona rural tener un parque con la cantidad de hectáreas que tiene renovado. Es decir, ni que hablar lo que tiene que ver con el programa Casaballe, que tiene más de 15 años de ejecución, que se está ahí para terminar. Es decir, ¿podemos discrepar con esas obras? Si no es la discrepancia de las obras, como se dice, y yo lo creo, bueno, pongámonos de acuerdo, que la política esté al servicio del que más lo necesita. Yo estoy, brevemente, estoy muy de acuerdo con lo que dice el alcalde, sabe que lo aprecio, que tenemos una muy buena relación, me consta que es un buen alcalde, hay que decirlo, en un municipio complicado como es el A. Vos sos muy buen edil también, Diego. No pasemos flores. Pero en serio, a lo que voy es lo siguiente, estoy de acuerdo con las obras. Ay, la política. Estoy de acuerdo. Sí, No, pero corresponde. Pero corresponde, Victoria, me parece que está bueno que se dé esto también. No, porque Por seamos distintos supuesto, partidos, sí. me parece que está muy bien. Ahora, con lo que decía el alcalde, el Parque Lecoq, nos parece espectacular que se invierta en el Parque Lecoq. ¿Cómo que no? Aparte es una obra que va a ser para todos los montevideanos, no solo para vivir en el municipio A, igual que la Rambla. Ahora, 19 millones de dólares para el Parque Lecoq. Por eso la referencia con un Temaiken, Pero nosotros, que nunca va a ser como un Temaiken, pero hasta por un nosotros, tema de tamaño, ¿no? Victoria, Pero nosotros nos quejamos de ese monto que era extremadamente excesivo para el Parque Lecoq y en 3 días lo bajaron 5 millones de dólares. ¿De 19 a 5? De 19 no, le bajaron 5 millones, de 19 a 14. Que iba a costar el zoológico a su vez, ¿no? Entonces la decimos, reforma de ¿a Villa dónde Dolores. fueron esos 5 millones de dólares? Tampoco lo sabemos. Entonces, si costeaste 19, en 3 días me mostrás 14. Por eso te digo que es un proyecto atado con alambres. Nos parece muy bien que hayan obras, pero nos parece que se necesita seriedad porque son los recursos de todos nosotros y para que el televidente entienda. Es recurso de todos. En la calle Luis Alberto Herrera, la directora de Transporte y Movilidad, la ingeniera Tabaco, vino a comisión por citación del Partido Nacional y le pregunté, ¿por qué se va a hacer el tramo de Luis Alberto Herrera que comprende Rivera y Ramón Anador, que está en buen estado, y por qué no se hace el tramo que comprende entre General Flores y Millán, que es un solo pozo esa parte? Tienes retiro para ensanchar la calle, tenés para hacer cantero central. Bueno, eso es lo que los vecinos necesitan. No las 4 cuadritas de Luis Alberto Herrera entre Rivera y Ramón Anador. Para llegar al shopping tranquilo. Exacto. Claro. Entonces, si hablamos de necesidades, de obras que importan en Montevideo, bueno, me parece que no están plasmadas en este Fondo Capital. Eso es lo que el Partido Nacional quiere discutir. Bien. Quiere hacer un diálogo multipartidario y con actores, con los vecinos que participen y que nos digan si realmente en esa zona es necesario hacer ese pedazo de Luis Alberto Herrera o el otro. Bueno, hagamos un diálogo multipartidario y que todos los actores sociales ingresen al mismo. Y obviamente, ojalá lleguemos al consenso y que Montevideo pueda tener obras de relevancia en una ciudad estancada que hace 25 años la gobierna la misma ¿Y fuerza tiene política. que ser en un proyecto que las incorpore a todas o se puede ir obra a obra? Bueno, hay que estudiar municipio a municipio cuáles son las obras que necesitan y cuál es la trascendencia de la misma. Es decir, en este Fondo Capital el tema de la Porque digo, limpieza... estar todos de acuerdo en que todas las obras planteadas sean las que hay que hacer realmente, bueno, se puede llevar a administraciones, digo. Por eso pregunto, ¿por qué no se puede hacer otra fórmula que sea Pero ir? de ahí parte la discusión política, justamente, porque los criterios políticos, por eso vos decías, hay la política. Sí, la política tiene que tener consenso, mucho diálogo, no llegás a un consenso planteando de veredas de enfrente. Pero no se hizo con el Fondo Capital eso. Bueno, no se siguió ese camino con el Fondo Capital. Yo no se hizo estuve en las el camino inverso, negociaciones. Exactamente, Está bien. exactamente el camino inverso. Yo no estuve en las negociaciones del Fondo No, Capital. claro, eres alcalde. Pero creo que están en una etapa de discusión ahora, lo resaltaba Diego. Yo escuchaba a Graciela Villar en la entrevista, que se dieron un tiempo para discutirlo. Yo creo que hay que ser optimistas en ese sentido y no poner la discusión únicamente en el endeudamiento. E insisto con eso porque si no parece que todo lo que se hizo anteriormente no nos endeudamos. Nosotros vamos a pagar por mucho tiempo más el saneamiento. El saneamiento está enterrado y posiblemente todos nos olvidamos
de saneamiento, lo vamos a pagar por mucho tiempo más. Claro, pero tenemos un presupuesto de 500 millones de dólares por año. Lo que pasa, a mí me parece una cosa y que hay un tema de orden, ¿no? En general se debería haber votado el presupuesto quinquenal antes del plan de obras, para ver qué obras se iban a poder hacer desde el presupuesto y cómo se iba a estructurar el gasto anual o el gasto quinquenal, y luego qué era el dinero que se necesitaba para completar esas obras prioritarias que se terminaban. A mí me parece que hubo un apresuramiento en mandar el Fondo Capital y querer tratarlo antes del presupuesto, porque los montevideanos necesitan las obras ya. Sí, lo sabemos, pero a lo mejor esta forma de intentar sacarlo adelante no era la que realmente iba a ser la más concreta y la que iba a poder sacarlo adelante, que era con una negociación y con un diálogo que bienvenido Sí, sea. ahora están Porque de acuerdo en ese que diálogo fue de por todos un se voto, plantean ¿no? O sea, esto se paró por un voto. Lo que también me hace pensar en qué capacidad realmente de negociación y discusión hay para el futuro en este tema. No, probablemente exista, pero este resultado yo creo que en primer lugar, y para no entrar en el fondo del tema, que si tema Iquén o Boulevard Artigas o lo que sea, o La Rañaga, son todas obras importantes. Yo quiero detenerme en un aspecto que me parece esencial, que es la estrategia que siguió el intendente Martínez y su equipo para llegar a este resultado. Es muy claro que desde el comienzo, desde que asumió el cargo, este fue un tema central para el ingeniero Martínez. Es muy claro. No se consultó a la oposición, se diseñó este plan y en lugar de presentarlo a la oposición como un camino para conseguir fondos porque la intendencia estaba quebrada, estaba fundida, no tenía plata, se puso el énfasis en las obras. Por supuesto, las obras forman parte, pero lo esencial es que la intendencia no tenía dinero para hacer eso. Entonces, yo creo que si la estrategia hubiera sido distinta, hubiera sido una estrategia de mayor humildad, decir, miren, tenemos problemas financieros, nos entregaron una intendencia que está fundida, que no tiene plata, precisamos la ayuda de la oposición, precisamos la ayuda. Alguien que necesita ayuda tiene que conversar, tiene que sentarse a dialogar y no llevar el proyecto así, tratarlo grave y urgente y presionar a todo el mundo, porque después termina con este fracaso y el intendente Martínez, que es una muy buena persona, no necesitaba inaugurar su gestión con este tremendo fracaso político que es tener que retirar este proyecto, que es muy importante para la ciudad. ¿Conoces alguna experiencia de un partido político en el gobierno que se haya pedido ayuda a alguna oposición? Pero no fue el camino seguido, no se planteó de esa manera, no se reconoció la verdad financiera. A ver, respondiendo a la inquietud de Victoria, el Partido Nacional en el periodo de la calle presentó 5 proyectos de reforma de la Seguridad Social. Era acuciante, era imprescindible, porque si no se reformaba la Seguridad Social, colapsaba el sistema, y los 5 proyectos fueron rechazados en el Parlamento, incluso con votos colorados. Eso yo no me olvido. Pero yo no preguntaba eso. Pero yo pregunté si hay registro de algún partido político en el gobierno que, siendo la voz oficial, que se sienta a pedir ayuda a la oposición. Quiero cerrar un tema que me parece muy importante, que en 2 oportunidades, tanto el edil como Graciano han dicho algo que es cierto, que la intendencia anterior dejó al intendente actual sin caja. Esto es cierto. Ahora, también tenemos que analizar lo otro. Este Fondo Capital se presenta porque pretende dar cumplimiento a una promesa electoral del Frente Amplio para la elección del 10 de mayo. Y vean ustedes qué significativo. O sea, el Frente Amplio dominaba la realidad económica de la Intendencia, económico-financiera de la Intendencia, porque es el mismo partido. Entonces, se pretende dar cumplimiento a una promesa electoral basada en algo que sabían que no iban a poder hacer, que iba a requerir un nuevo endeudamiento, que pagamos todos los montevideanos. Pero para hacer obras en general siempre te vas a endeudar. Si haces una obra, como decían recién, a ver, ¿cuál de todas las obras de las últimas obras que se han hecho en Montevideo son con fondos genuinos de la Intendencia? ¿Qué es lo que pido? Ninguno. En general se piden préstamos a multilaterales, etcétera, y para pedir un préstamo al BID también necesitas 21 votos en la Junta, y en el periodo pasado, cuando se han pedido los préstamos a los organismos multilaterales, también se han votado con esos 21 votos, que no han sido solamente votos de quien gobierna, sino para conseguir esa mayoría se han conseguido votos de la oposición. O sea, no es una cosa nueva tener los 21 votos en la Junta para obras de infraestructura. Es muy difícil realizar obras de infraestructura
en la Intendencia de Montevideo, en la de Florida, en la de Salto y cualquier en la de parte del Rivera, Uruguay. con fondos genuinos de las intendencias. En general se recurren a distintos préstamos para poder hacerlos. En las obras de infraestructura se pasa así. Como es habitual, Eleonora contrapesa mis argumentos sin dejarme terminarlos. Y quiero terminar el argumento que me parece fundamental. O sea, lo que hoy nosotros, los contribuyentes de esta castigada intendencia desde el punto de vista financiero, estamos reclamando es que las funciones básicas de la intendencia las cumpla. Entonces ahí es donde, con todo el respeto, le digo al alcalde que ahí es donde sí cuestionamos el 50% que se va en sueldo. No porque el sueldo no sea una inversión, claro que es una inversión, porque todos los contenedores de Montevideo están desbordados, porque los baches que hay en todas las calles de Montevideo están reventando nuestros autos con los que pagamos el famoso subsidio que después va a ir a estas obras. Entonces, por favor, que frente a una situación como la que está viviendo financieramente la Intendencia, haga una política de austeridad financiera que permita que los objetivos centrales y principales de la Intendencia, como la limpieza, el estado del bacheo, etcétera, iluminación, los cumpla. La pregunta es si el SUSIBE, lo que entra por el SUSIBE para estos servicios, es importante o va por otro carril. Porque si no, ¿en qué te cambiaría? A ver, eso es como cuando una familia te agrega un financia. 25% de recaudación Se que va- tendrías por subsidio, ahora la vas a tener de déficit, la vas a agregar a tu Entonces déficit sí porque está eso se va para directamente pagar relacionado. el Entonces sí fideicomiso. está directamente Por relacionado a eso lo que tú creo estás que es reclamando. importante primero aprobar el presupuesto. Pero buenas tardes. Muy Tenemos buenas que hacer la tardes, primera Victoria. El gusto de siempre saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto al Fondo Capital ¿es imprescindible para Montevideo? Y nos pueden contar su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también que nos hagan llegar sus comentarios vía mail a estabocasmia@tele12.com o si lo prefieren también pueden hacerlo a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Si quieren además hacernos algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, hacemos la primera pausa y ya venimos.